Good morning. Buenos días. Did you sleep well? ¿Durmieron bien? I don't know. Yes. It's so nice to be with you here this morning. Es muy bueno estar con ustedes esta mañana. This morning we would like to address a very important issue with regard to the book of Revelation. Esta mañana nos gustaría tratar con un asunto muy importante en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis. We believe that in order to interpret the book of Revelation responsibly, Creemos que para poder interpretar responsablemente el libro de Apocalipsis, there are certain principles that we have to follow. hay ciertos principios que necesitamos seguir. If you do it, Si ustedes lo hacen, you are very close van a estar muy cerca to the understanding of the book of Revelation as God intended us to understand. estarán muy cerca de entender el mensaje de Apocalipsis como Dios quería que se entendiera. Now there is a question. Ahora, esa es la pregunta. If there are certain principles and rules, Y si hay ciertos principios y reglas, why we have so many different interpretations of the book of Revelation? ¿por qué tenemos tantas diferentes interpretaciones del libro de Apocalipsis? This is what we would like to understand this morning. Eso es lo que me gustaría que ustedes entendiéramos en esta mañana. And I hope as you pastors you will take good notes because you will need it in your churches. Y me gustaría que ustedes, pastores, tomaran buenas notas porque lo necesitarán en sus iglesias. If not today, Si no hoy, believe me, very soon. créanme, muy pronto. Okay. Basically, Básicamente, the history of the Christian church since Reformation until today, la historia de la iglesia cristiana desde la Reforma hasta hoy, there have been four major approaches to the interpretation of the book of Revelation. han existido 4 aproximaciones principales a la interpretación del libro de Apocalipsis. We are talking about four major approaches. Estamos hablando de 4 aproximaciones principales. And there are many different approaches that combine these different major Y hay approaches. otras formas de interpretar que combinan aspectos de estas 4 interpretaciones You mayores. know, like lottery, when you have combination numbers, how many combinations you Es can como make? la lotería, cuando ustedes tienen combinación de números, dependen cuántos números ustedes logran tener. The first approach we call the preterist approach. La primera aproximación le llamamos a la aproximación preterista. The word preterist La palabra preterista comes from the word preter, viene del latín preter Latin, and it simply means past. y simplemente significa el pasado. What does it mean? ¿Qué significa? The people who take this approach to the book of Revelation, Las personas que tienen esta aproximación al libro de Apocalipsis, they say the book of Revelation was primarily and exclusively written for the Christians of the first century. el libro de Apocalipsis fue escrito primariamente y exclusivamente para los cristianos del primer siglo. The Christians who lived in the Roman province of Asia that we know as Asia Minor. A los cristianos que vivían en aquella parte de Asia que conocemos como Asia Menor. John perceived many problems in those churches, so he decided to write to them to help them their problems. Juan descubrió muchos problemas, así que decidió hablarles y enfrentar esos problemas. Do you have problem with this? ¿Tenemos algún problema con esto? No. No, Because Jesus said to John, write what you see and send to the churches in Asia there. porque Jesús le dijo, que escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia. But what the problem with these people is, Pero el problema con estas personas es, they say, the book of Revelation does not contain any predictive prophecies. ellos dicen, el libro de Apocalipsis no contiene ninguna profecía de predicción. Friends, we are dealing with a liberal scholarship. Aquí estamos hablando mayormente con erudición liberal. These people, they do not believe in the inspiration of the Bible. Estas personas no creen en la inspiración de la Biblia. They say the book of Revelation was relevant to the Christians who lived in the Roman Empire. El libro de Apocalipsis era relevante para los cristianos que vivían en el primer siglo. Those Christians, they faced all kind of issues and problems from the empire. Y aquellos cristianos que enfrentaron todo tipo de problemas y asuntos con el imperio. And John the Revelator
decided to write to them to help them. Y Juan, el autor de Apocalipsis, decidió escribirles para hablarles de esto. And that's all. Y eso es todo. You study the book of Revelation to see what the book of Revelation meant to those people 2,000 years ago. Ustedes leen el libro de Apocalipsis para saber qué es lo que quería decir para aquellas personas hace 2000 años. The second approach La segunda aproximación is the twin sister of preterism. es la idea gemela, gemela del sistema preterista. We call it the idealist approach. La llamamos la aproximación idealista. They said in the book of Revelation has nothing to do with any point of history, any time of history. El libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con ningún momento en la historia. The book of Revelation simply gives us the principles that are timeless. El libro de Apocalipsis sencillamente nos da los principios que son atemporales. Keep in mind, as we will mention, that idealism is based on preterism. Tomen en cuenta que el idealismo está basado en el preterismo. We are dealing with preterists who still want to find some relevance. Encontramos con preteristas que todavía quieren encontrar algún tipo de relevancia For their lives in the book of Revelation. para sus vidas en el libro de Apocalipsis. So they said, you see, as the Christians in the first century, they faced all those problems in the Roman Empire. Ustedes ven así como los cristianos enfrentaban todos sus problemas en cuanto al Imperio Romano. Today we live in our situations Hoy vivimos nosotros en nuestras circunstancias, as God promised to those Christians that the Roman Empire will come to its end. así como Dios le prometió a los cristianos en aquel tiempo que el Imperio Romano habría de terminar. You can learn from the same book that your situation will come one day to its end. Y ustedes pueden aprender del libro de Apocalipsis que en su situación va a llegar a un final de acuerdo a las profecías de No Apocalipsis. history, no prophecy. No hay historia, no hay profecía. The book of Revelation spoke to every generation of Christians. El libro de Apocalipsis habló a todas las generaciones de cristianos. Okay? So the stress is on timeless and ethical truth and principles that apply to believers at any place and time in history rather than historical occurrence. Así que el énfasis es en una interpretación atemporal, en la verdad ética y en principios que aplican a los creyentes en cualquier momento en la historia, en lugar de acontecimientos históricos. Okay? The next approach is the futurist approach. La próxima aproximación es la aproximación futurista. The futurist approach is based on the idea Esta aproximación está basada en la idea that everything in the book of Revelation from chapter 4 to chapter 22 de que todo en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, are the prophecies about the time of the end. son profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. I don't know if you can follow. No sé si ustedes me siguen. Extreme futurists, they take everything from chapter 1 to chapter 22 about the time of the end. Los futuristas extremos toman todo desde el capítulo 1 hasta el final, diciendo que se refiere al tiempo del fin. But generally, futurists, they believe that everything from chapter 4 Pero generalmente los futuristas piensan que todo desde el capítulo 4 up to chapter 22 hasta el capítulo 22 is exclusively about the time of the end. es exclusivamente acerca del tiempo del fin. Nothing about the history of the Christian church. Nada acerca de la historia de la iglesia cristiana. So the book of Revelation has a relevance only for the end time Christians. Así que el libro de Apocalipsis tiene relevancia únicamente para los cristianos del tiempo del fin. In addition to that, Además de eso, futurism takes a very literal approach to the language and symbols in Revelation. el futurismo toma una aproximación muy literal al lenguaje de los símbolos de Apocalipsis. River Euphrates is literal River Euphrates. El río Éufrates es el río Éufrates literal. 144,000 sealed people are literal 12 tribes of Israel. 144,000 sellados son literalmente tribus de Israel, Etc., etc. etcétera, etcétera. Okay, so this is the method of prophetic interpretation of dispensationalist Protestants. Y este es el método de interpretación de los protestantes dispensacionalistas. You understand, more than 15 million of Protestants, they take this approach.
How many? 50? 50 million. Alrededor de unos 50 millones de protestantes toman esta aproximación. Okay, secret rapture. El rapto secreto está basado en esto. The Left Behind series is based on that. La serie Dejado Atrás. If you go to the website, it's flooded. Y si ustedes van a los websites, están cargados con este tipo de interpretación. Let's go to the next one, is the historicist approach. Vamos a la siguiente, es la aproximación historicista. The historicist approach La aproximación historicista holds that Revelation provides in symbolic representation the prophetic outline of the future course of history from the first century, from the time of John until the end of time. cree que el Apocalipsis provee una presentación simbólica del bosquejo profético o de la historia del mundo desde el tiempo apostólico hasta el tiempo del fin. So historicist approach recognizes that there are some things that took place in the first century. Así que la aproximación historicista reconoce que hay cosas que tuvieron lugar en el primer siglo There are some things that will take place just prior to the second coming of Christ. y que hay otras cosas que tendrán lugar justo antes de la venida de Cristo Jesús. But in addition to that, the historicist approach sees the prophetic history of the church portrayed in the book of Revelation. Pero sobre todo la aproximación historicista ve el curso de la historia descrito en el libro de Apocalipsis. So the book of Revelation spoke to every generation of Christians. Así que el libro de Apocalipsis habló a todas las generaciones de cristianos. Friends, a careful study of the book of Revelation points to historicism as the only valid approach to the book of Ahora un estudio cuidadoso apunta a la aproximación historicista como el único método válido de estudio. I will not address this morning, the time that is left, I will not address preterism. En esta mañana yo no voy a hablar acerca de preterismo. But the major problem today that we have within our own church Pero el mayor problema que tenemos hoy en nuestra propia iglesia is the increasing number of Adventists are becoming futurists. es un número mayor de adventistas se están convirtiendo en futuristas. Try to think about your own church. Piensen en sus propias iglesias. Have you ever heard about the seals and trumpets were not fulfilled? They are still to be fulfilled in the future. ¿Han ustedes escuchado? Los sellos y las trompetas no fueron cumplidos en el pasado, sino que todavía están por cumplirse en el futuro. I know that Dr. Jacques Ducan, he will address the issue of Revelation chapter 12. Yo sé que el doctor Ducan va a hablar sobre el asunto del Apocalipsis 12. So there is a time we will have 1,335 literal days and you know all timing still to take place. En cuanto a si hay 1300 y tantos días, that is Daniel 12. Yeah. Sí, las profecías de Daniel 12, 1335 días, 1290 días son literales en el futuro. Then Adventists, they go there to internet Los adventistas van al internet hoy and they picking up all those ideas y ellos toman estas ideas and they are very attractive ideas. y ellas son ideas muy atractivas. Well, you have to be very good mathematician and to play with the numbers. Y usted tiene que ser muy buenos matemáticos y jugar con los números. And the problem is when those dates are not fulfilled, Y el problema es que cuando esas cosas no son cumplidas, those people do not learn the lesson. esas personas no aprenden la lección. They try to find another solution. Ellos tratan de encontrar otra solución, New date. una nueva fecha. Of course, we try to understand, yes, in my group, about 7 heads of the beast. Hay unas personas que tratan de entender las 7 cabezas de la bestia. With 1929, there was the healing of the mortal wound. Con 1929 hubo una curación de la herida mortal. 7 heads are 7 popes. 7 cabezas son 7 papas. The last pope that died was the 7th head. El último papa que murió era la 7ª cabeza. Last year in February, he was to establish the Sunday law. Last year in February was. El año pasado en febrero él iba a establecer la ley dominical. Of course, nothing happened. Por supuesto nada ocurrió. So now, where is the solution? Ahora, ¿cuál es la solución? For some people, Pope never died. Para algunas personas el papa nunca murió. He's hidden somewhere in the box there. Él está escondido en algún lugar, alguna caja por allí. For some, he died, but he will resurrect again. Para algunos él murió, pero va a resucitar otra vez.
and speculations are going on and on. Y las especulaciones van y van y van. So let us go to see the evidences from the book of Revelation. Así que vayamos y veamos las evidencias del libro de Apocalipsis. When you go to Revelation chapter 1, verse 19, Cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, the book of Revelation somehow outlines the content of the book. el libro de Apocalipsis de alguna manera bosqueja el contenido del libro. John was told that the things that he would see in the visions consist of two major things. Se le dijo a Juan que las cosas que él vería en las visiones consistirían básicamente de dos cosas. Number one, the things which are, Las cosas que son and then the things that will take place after the things that are. y después las cosas que tomarían lugar después de las cosas que son. In Revelation 4:1, En Apocalipsis 4.1, John was now invited into the vision, Juan ahora fue invitado a la visión and Jesus told him, now I will show you the things that will take place after these things. y se le dijo, ahora te voy a enseñar las cosas que sucederán después de estas cosas. The Greek word metatauta, La palabra griega metatauta, after these things, después de estas cosas, is the same expression that is found in 1:19. es la misma expresión que encontramos en Apocalipsis 1.19. If John was now to be shown the things that will take place, metatauta, Ahora, si Juan se le iba a mostrar las cosas que iban a ocurrir metatauta, it shows that the first statement, the things which are, refer to chapters 2 and 3, messages to 7 churches. muestra que las cosas que son aquellas cosas que están descritas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. So now, he was to be shown the things that will take place after the first century, after his own time. Y entonces ahora se le va a demostrar cosas que serán después de del primer siglo, después de su propio tiempo. Are the preterists okay here? ¿Están contentos aquí los preteristas? You see, John was told it's not only about the first century, it's now going extends after the first century. Aquí Dios le dice, no solamente son las cosas que ocurren en el primer siglo, sino las cosas que vendrán después del But primer this is siglo. the same with the futurists, they say. Pero este es el mismo problema que los futuristas dicen, But they say what he was to be shown, it's just about the time of the end. que estas cosas se le iban a mostrar solamente acerca del tiempo del fin. So how you, as a pastor, should take historicism and to see that this is in the book there. ¿Cómo podemos encontrar como pastores que el historicismo lo encontramos aquí en el mismo libro de Apocalipsis? Because historicism is the method of the Seventh-day Adventist Church. Porque el historicismo es el método de la iglesia adventista. On base of that, what we said, the things which are and the things that will take place after these things. Así que encontramos aquí las cosas que son y las cosas que tomarán lugar o sucederán después de estas cosas. The book of Revelation falls into two major, namely three parts, not just two, but three parts. El libro de Apocalipsis cae mayormente en tres partes. The first major division of Revelation are the first three chapters. La primera división mayor de Apocalipsis son los primeros 3 capítulos. The focus on those messages is primarily on the first century, not exclusively. El enfoque de estos primeros pasajes es primariamente, aunque no exclusivamente, en el primer siglo. Those messages as written as any biblical prophecy. Esos mensajes están escritos como cualquier otra profecía bíblica. They were letters. Ellas son cartas, epístolas. So they deal specifically with the Christian church in the first century. Así que tratan específicamente con la iglesia cristiana en el tiempo de Juan. However, as a prophecy, Sin embargo, como una profecía, okay, they also refer to the different periods Ta- of the Christian church in history. también se refieren a los diferentes periodos de la iglesia cristiana en la historia. So each one of those 7 messages has its relevance, and we saw yesterday with Dr. Wallen the way how he taught. Así que esos mensajes tienen relevancia a través de la historia, como lo vimos ayer en la presentación del Dr. Clinton Waller. Now in chapter 4:1, John was told, I will show you what will take place after these things, after the messages to 7 churches. Entonces en capítulo 4 se le dice a Juan, te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas cosas, es decir, después de capítulos 2 y 3. Now we are dealing with a section of Revelation that is quite different from messages to 7 churches. Ahora estamos hablando con un mensaje de Apocalipsis que tiene que ver diferente al mensaje de las iglesias. High apocalyptic language. Es un lenguaje apocalíptico elevado.
So we suggest that chapters 4 to 11, they portray the history of the Christian church from the first century until the time of the end. Así que capítulos 4 al 11 describen la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del fin. So we have the prophetic history of the church presented in the seals, 7 seals, Así que tenemos la historia profética de la iglesia presentada en 7 sellos. and also the history of the judgment on the hostile world where the church lives, presented in the trumpets. Y también la historia del juicio de Dios de aquellos poderes hostiles a la iglesia cristiana a través de la historia. Now we En are las coming to trompetas, the- perdón. Now we are coming to the third section. Ahora estamos viniendo a la tercera sección. The third section, La we ter- call it the eschatological section. La tercera sección la llamamos la sección escatológica. Again written in apocalyptic style, También en un estilo apocalíptico, in a complex symbolic language. en un lenguaje complejo, simbólico, But this section deals exclusively with the time of the end. pero esta sección trata exclusivamente con el tiempo del fin. As we will see tomorrow during my preaching here, Como ustedes verán mañana a la hora de mi predicación aquí, there are some sections like chapter 12, they take us prior to the time of the end. hay secciones en el capítulo 12 que nos llevan antes del tiempo del fin. But these are introductory sections. Pero estas son secciones introductorias. But the section generally talks about the time of the end. Pero la sección generalmente habla acerca del tiempo del fin. So let us now see the difference between this historical section and the eschatological section. Ahora veamos la diferencia entre la sección histórica y la sección escatológica. Okay, the historical section begins with chapters 4 and 5. La sección, histórica. The historical section. Sí, la sección histórica empieza con los capítulos 4 y 5. And friends, the way how you interpret chapters 4 and 5 Y amigos, la forma en que ustedes interpretan el capítulo 4 y 5 will determine the way how you interpret everything else in this historical section. y determinará cómo ustedes interpretan todo lo demás en esta historia, en esta sección histórica. And now I'm talking to you very specifically Y ahora estoy hablando a ustedes muy específicamente, because I know a number of books written in Spanish language. porque conozco un número de libros escritos en español And probably great number of those books are circulating here in Mexico, y probablemente algunos de esos libros están circulando aquí en México. arguing that chapters 4 and 5, they describe the investigative judgment scene in the year of 1844. Y ellos están describiendo en el capítulo 4 y 5 el juicio investigador en 1844. It's very interesting is Es muy interesante esto, that the word judgment is not used in chapters 4 and 5. que la palabra juicio no es utilizada en capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. There is almost nothing in chapters 4 and 5 to point to the year 1844. Casi no hay nada en Apocalipsis 4 y 5 que apunte el año 1844. Actually, the careful analysis of these two chapters indicate Y de hecho, un análisis cuidadoso de estos capítulos indica that we have here the description of the enthronement of Christ after his ascension to heaven on the day of Pentecost in AD que 31. tenemos aquí la descripción de la ascensión de Cristo y su entronización en el cielo cuando a él ascendió en el 31 después de Cristo. I'd like you to understand what the issue is here. Quiero que entiendan cuál es el asunto aquí. If chapters 4 and 5, they portray the investigative judgment scene. Si los capítulos 4 y 5 describen una escena de el juicio investigador, What do you have after chapter 5? ¿qué es lo que ustedes tienen después del capítulo 5? You have chapter 6. Tienen el capítulo 6. Jesus, the Lamb, is breaking the 7 seals. Jesús, el Cordero, está rompiendo los 7 sellos. When did Jesus take the scroll? ¿Cuándo es que Jesús tomó el rollo? If he took it in in 1844, Si él lo tomó en 1844 and then he started breaking the seals, y él empezó a romper los sellos, in which time period do you put the 7 seals? ¿en qué periodo histórico ustedes ponen los 7 sellos? After the year of 1844. Después del año 1844. Friends, this is not the way. I prefer this view than that view. No es aquí, yo prefiero este punto de vista o este otro punto de vista. You cannot take
chapters 4 and 5 as investigative judgment scene and look at the 7 seals as taking place from the 1st century on. No pueden ustedes tomar una interpretación del capítulo 4 y 5 y decir que los 7 sellos se refieren a partir del primer siglo de la historia. Because chapters 4 and 5 are the starting point for the 7 seals. Porque los capítulos 4 y 5 son el punto de inicio para los 7 sellos. And I believe that this view is one of the key reasons why many Adventists are becoming futurists. Y yo entiendo que, comprendo que esta posición de que 4 y 5 se refieren a 1844 es la razón por la cual muchos adventistas están haciendo futuristas. So you see, 7 seals, they build on chapters 4 and 5. Así que ustedes ven, los 7 sellos construyen en Apocalipsis 4 y 5. If Jesus Christ took that seal on the day of Pentecost at his enthronement, Si Cristo tomó ese sello en el día del Pentecostés, en su entronización, and if 7 seals, they have to deal with the preaching of the gospel. y si los 7 sellos tienen que ver con la predicación del Evangelio, Now you have a full solution to the problem is that the preaching of the gospel started on the day of Pentecost. ustedes van a encontrar la solución al problema de que la predicación del Evangelio empezó en el día del Pentecostés. And there is something very interesting in Revelation. Y hay algo muy interesante en Apocalipsis. Revelation 1 talks about the 7 spirits of God. El Apocalipsis 1 habla de los 7 espíritus de Dios. Evidently, the fullness of the work of the Holy Spirit. Evidentemente, la plenitud de la obra del Espíritu Santo. But the Holy Spirit is before the throne of God. Pero el Espíritu Santo está delante del trono de Dios. You go to chapter 4. Ustedes van al capítulo 4. The 7 spirits, the Holy Spirit is still before the throne. El Espíritu todavía está delante del trono de Dios. And then you go to chapter 5, Y van al capítulo 5, verse 6. versículo 6. You have suddenly a statement. Y de repente tienen la declaración: The 7 spirits of God los 7 espíritus de Dios, sent throughout the earth. enviado a través de la tierra. If that's not the day of Pentecost, please would you tell me what this is? Si eso no es el día del Pentecostés, por favor díganme qué es entonces. The Holy Spirit came down. El Espíritu Santo vino. The enthronement of Christ took place there in heaven. La entronización de Cristo tomó lugar allí el día del And now Pentecostés. the preaching of the gospel started. Y ahora la predicación del Evangelio empieza. And this is what the 7 seals are all about. Y esto es lo que los 7 sellos nos están diciendo. A careful study indicates Un estudio cuidadoso indica that the seals que los sellos and the 7 trumpets, y las 7 trompetas they cover the whole Christian age. cubren toda la era cristiana. They both begin with the 1st century. Ambos empiezan con el primer siglo. They both bring us to the time of the end, to the second coming of Christ. Ambos nos traen al tiempo del fin, a la venida de Cristo Jesús. They cover the same period. Ellos cubren el mismo periodo. And there is something else. Y hay algo más. The last sentence, they said, in both there is an interlude inserted between the 6th and the 7th scene. En ambos casos tenemos un interludio entre la escena sexta y séptima. This is how it looks. Así es como se ve. First, both the seals and trumpets, you see how they are organized. Ven cómo están organizados, tanto los sellos y las trompetas. They fall into several groups. Entran en varios grupos. First, you have the first 4 seals. Primero tienen los primeros 4 sellos. You have 4 horsemen. Tienen 4 jinetes. Then you have the 5th, and then you have the 7th seal, break opening of the seals. Después ustedes tienen el quinto, fifth and sixth. Yes. Tienen el quinto y el sexto, la apertura del quinto y el sexto sello. When the text says, and the Lamb opened the 6th seal, Y cuando el texto dice, cuando el Cordero abrió el sexto sello, the events connected with the second coming of Christ, they start taking place. los eventos conectados con la venida de Cristo Jesús empiezan a tomar, a concurrir. Pastors, what do you expect now next? Ahora, ¿qué es lo que ustedes esperan ahora? The 7th seal. El séptimo sello. But that's not the case. Pero eso no sucede. Suddenly there is an interlude in chapter 7. De repente hay un interludio en el capítulo 7, en esa sección. And the 7th seal is not open until chapter 8, verse 1. Capítulo 7 es el interludio y el séptimo sello es abierto hasta el capítulo 8.
let's go to the trumpets. Vamos a las trompetas. You have the first 4 trumpets in chapter 8. Tienen las primeras 4 trompetas en el capítulo 8. Then you have the last 3 are called the last 3 woes. Y las 3 últimas trompetas se les llaman los 3 ayes. Now you have the 5th and the 6th trumpet. Ustedes tienen la 5ª y la 6ª trompeta. What do you expect next? ¿Qué es lo que ustedes esperan después de eso? The 7th trumpet. La 7ª trompeta. But that's not the case. Pero eso no ocurre. You have another interlude. Ustedes tienen otro interludio. Chapter 10 El capítulo 10 and chapter 11, y el capítulo 11, 1 to 14. 1 al 14. And then the 7th trumpet comes after this interlude. Y entonces la 7ª trompeta viene después de este interludio. In chapter 11, El cap- 15 to 19. En el capítulo 11, versículos 15 al 19. What is the purpose? What is the purpose of these 2 interludes? ¿Cuál es el propósito de estos 2 interludios? You know, when you go to the end of the 6th seal, Cuando ustedes llegan al final del 6º sello, the last statement made there, en la última declaración hecha allí, it's actually a question. es realmente una pregunta. Who is able to stand on the day of the wrath of God and the Lamb? ¿Quién será capaz de estar de pie en el día de la ira del Cordero? The second coming of Christ is in view. Está aquí en vista la segunda venida de Cristo Jesús. The enemies of God are going around to hide themselves. Los enemigos de Dios corren para esconderse. Who is able to stand? ¿Quién será capaz de permanecer en pie? And that's why we have this interlude in chapter 7. Y por eso tenemos este interludio en el capítulo 7. The purpose of this interlude El propósito de este interludio is to answer that question. es responder esa pregunta. Who is able to stand? ¿Quién será capaz de permanecer en pie? And the answer is Y la respuesta es the sealed people of God, 144,000. el pueblo de Dios que ha sido sellado, los 144,000. So understand the purpose of chapter 7 of this interlude is to identify God's end time people. Así que el propósito de este interludio, capítulo 7, es identificar al pueblo de Dios. When we go to 7 trumpets, Cuando vamos a la 7ª trompeta, the interlude is put between the 6th and the 7th trumpet. el interludio es puesto entre la 6ª y la 7ª trompeta. While in the first interlude God's people are identified, Mientras que en el primer interludio el pueblo de Dios fue identificado, here their task is aquí, described. aquí su tarea es descrita. Their role that they have in the world. El papel que ellos desempeñan en el mundo. Through that symbolic eating on the scroll. A través de ese comer simbólico del rollo. When John was commissioned that he still has to prophesy to many Y Juan, entonces se le pide que vaya a predicar todo otra vez, a profetizar otra vez. We have the symbolic representation of the church and the task the church is supposed to perform at the time of the end. Tenemos una representación simbólica de la iglesia, de la tarea de la iglesia que debe cumplir en el tiempo del fin. At the time of the 6th trumpet, Y el tiempo de la sexta trompeta, the church is supposed to preach the prophetic word, se supone que debe predicar